El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Cuarta parte. El mayor Cavalcanti. Capítulo 7. La promesa. Continuación. A los 2 días de ocurridas estas escenas, una multitud considerable se hallaba reunida, a las 10 de la mañana, a la puerta de la casa del señor de Villefort, y ya se había visto pasar una larga hilera de carruajes de luto y particulares por todo el barrio de Saint-Honoré y de la calle de la Pepinière. Entre ellos había uno de forma singular, y que parecía haber sido hecho para un largo viaje. Era una especie de carro pintado de negro, y que había acudido uno de los primeros a la cita. Entonces se informaron y supieron que, por una extraña coincidencia, este carruaje encerraba el cuerpo del marqués de Saint-Méran, y que los que habían venido para un solo entierro acompañarían 2 cadáveres. El número de las personas era grande. El marqués de Saint-Méran, uno de los dignatarios más celosos y fieles del rey Luis XVII y del rey Carlos X, había conservado gran número de amigos que, unidos a las personas relacionadas con el señor de Villefort, formaban un considerable cortejo. Mandaron avisar a las autoridades, y obtuvieron el permiso para que aquellos 2 entierros se hicieran al mismo tiempo. Un segundo carruaje, adornado con la misma pompa mortuoria, fue conducido delante de la puerta del señor de Villefort, y el ataúd fue también transportado del carro a la carroza fúnebre. Los 2 cadáveres debían ser sepultados en el cementerio del padre Lachaise, donde hacía ya mucho tiempo el señor de Villefort había hecho edificar el panteón destinado para toda su familia. En él había sido enterrada ya la pobre Renata, con quien su padre y su madre iban a reunirse después de 10 años de separación. París, siempre curioso, siempre conmovido ante las pompas fúnebres, vio pasar con un silencio religioso el espléndido cortejo que acompañaba a su última mansión a 2 de los nombres de aquella aristocracia, los más célebres por el espíritu tradicional y por la fidelidad a sus principios. En el mismo carruaje de luto, Beauchamp y Château Renaud hablaban de aquellas muertes casi repentinas. Vi a la señora de Saint-Méran el año pasado en Marsella, decía Château Renaud. Yo volvía de Argel. Parecía destinada a vivir 100 años, gracias a su perfecta salud, a su mente tan clara y despierta, y a su prodigiosa actividad. ¿Qué edad tenía? 70 años, respondió Alberto. Al menos así me han asegurado. Pero no es la edad la que le ha causado su muerte. Al parecer, la pena causada por la del marqués le había trastornado completamente. No estaba en sus cabales. Pero, en fin, ¿de qué ha muerto?, preguntó Debray. De una congestión cerebral, según se dice, o de una apoplejía fulminante. ¿No viene a ser lo mismo? Poco más o menos. De apoplejía, dijo Beauchamp. Es difícil de creer. La señora de Saint-Méran, a quien he visto 1 o 2 veces en mi vida, era alta, delgada y de una constitución más bien nerviosa que sanguínea. Son muy raras las apoplejías producidas por la pena en una constitución física como la de la señora de Saint-Méran. En todo caso, dijo Alberto, sea cual fuere la enfermedad que la ha llevado al sepulcro, he aquí que el señor de Villefort, o más bien Valentina, o nuestro amigo Franz, entran en posesión de una pingüe herencia, 80.000 libras de renta, según creo. Herencia que será duplicada a la muerte de ese viejo jacobino de Noirtier. Vaya un abuelo tenaz, dijo Beauchamp. Tenacem praepositi virum. Ha apostado con la muerte, según creo, a que enterraría a todos sus herederos. A fe mía, que se saldrá con la suya. Lo mismo que aquel viejo soldado del 93 que decía Napoleón en 1814. Decaéis porque vuestro imperio es lo mismo que una espiga joven fatigada de crecer tanto. Tomad por tutor a la República. Volvamos con una buena constitución a los campos de batalla y yo os prometo 500.000 soldados, otro Marengo y un segundo Austerlitz. Las ideas no mueren, señor, se adormecen de vez en cuando, pero despiertan más fuertes que antes. Parece, dijo Alberto, que para él los hombres son como las ideas, pero una sola cosa me inquieta, y es saber cómo se las arreglará Franz Epinay con un abuelo que no puede pasar sin su nieta. ¿Pero dónde está Franz? Va en el primer carruaje con el señor de Villefort, que le considera ya como de la familia. La conversación de todos los que seguían a las carrozas fúnebres era un poco más o menos la misma. Admirábanse de aquellas 2 muertes seguidas la una a la otra con tanta rapidez, pero nadie sospechaba el terrible secreto que la noche anterior había revelado el señor de Abril al señor de Villefort en el jardín. Después de 1 hora de marcha, llegaron a la puerta del cementerio. El tiempo estaba tranquilo, pero sombrío, y por consiguiente bastante en armonía con la fúnebre ceremonia que tenía lugar. Entre los grupos que se dirigieron al panteón de la familia, Château Renaud reconoció a Morrel, que solo y en cabriolé iba también muy pálido por la calle de los cipreses. —¿Vos aquí? —dijo Château Renaud cogiendo del brazo al joven capitán. —¿Conocéis al señor de Villefort? ¿Cómo es que nunca os he visto en su casa? —No es al señor de Villefort a quien conozco —respondió Morrel—, a quien conocía es a la señora de Saint-Méran. En este momento Alberto se acercó a ellos acompañado de Franz. —El momento no es muy adecuado para una presentación —dijo Alberto—, pero no importa, no somos supersticiosos. Señor Morrel,
Permitid que os presente al señor Franz de Pinay, mi querido compañero de viaje por Italia. Mi querido Franz, el señor Maximiliano Morrel, un excelente amigo que he adquirido en tu ausencia, y cuyo nombre oirás en mis labios siempre que tenga que hablar acerca de los buenos sentimientos, del talento y de la amabilidad. Morrel quedóse un instante indeciso. Dijo para sí que era una infame hipocresía aquel saludo casi amistoso dirigido al hombre que detestaba interiormente, pero recordó su juramento y la gravedad de las circunstancias. Se esforzó porque su rostro no expresase ningún sentimiento de odio, y saludó a Franz disimulando lo que sentía. La señorita de Villefort estará muy triste, ¿no es verdad?, dijo Debray a Franz. Oh, caballero, respondió Franz, sumamente triste. Esta mañana estaba tan pálida y tan demudada que apenas la conocí. Estas palabras, en apariencia tan sencillas, desgarraron el corazón de Morrel. Aquel hombre había visto ya a Valentina, había hablado con ella. Entonces fue cuando el joven oficial necesitó de toda su fuerza para resistir el vehemente deseo de violar su juramento. Cogió el brazo de Chateau Renaud y le arrastró consigo rápidamente hacia el panteón, delante del cual los empleados de las pompas fúnebres acababan de depositar 2 ataúdes. Magnífica habitación, dijo Beauchamp dirigiendo una mirada al mausoleo. Palacio de verano y de invierno. Vos lo habitaréis también algún día, mi querido Epinay, porque pronto seréis de la familia. Yo, en mi calidad de filósofo, quiero una casita de campo, una fosa debajo de árboles sombríos, y nada de piedras sobre mi cuerpo. Al morir, diré a los que me rodean lo que Voltaire escribió a Pirón. Eo rus y punto concluido. Vamos, qué diantre. Valor, vuestra mujer hereda, después de todo. En verdad, Beauchamp, dijo Franz, sois insufrible. Los asuntos políticos os han acostumbrado a reíros de todo y a no creer en nada. Pero, en fin, Beauchamp, cuando tengáis el honor de presentaros delante de hombres ordinarios y la felicidad de dejar por un momento la política, tratad de no dejaros olvidado el corazón en la Cámara de los Diputados o en la de los pares. Oh, Dios mío, dijo Beauchamp, ¿qué es la vida? Una espera en la antesala de la muerte. Dejad a Beauchamp con sus ideas, dijo Alberto, y se retiró con Franz, abandonando a Beauchamp a sus discusiones filosóficas con Debray. El panteón de la familia de Villefort formaba un cuadro de piedras blancas de una altura de 20 pies. Una separación interior dividía en 2 departamentos a la familia de Saint Méran y a la de Villefort, y cada una tenía su puerta. No se veía, como en las otras tumbas, esos innobles cajones superpuestos en los que una económica distribución encierra a los muertos con una inscripción que parece un rótulo. Todo lo que se veía por la puerta de bronce era una antesala sombría y severa, separada de la verdadera tumba por una pared. En medio de esta pared estaban las 2 puertas de que hablábamos hace poco, y que comunicaban con las sepulturas de Villefort y Saint Méran. Allí podían exhalarse en libertad los gemidos y los ay doloridos, sin que los transeúntes, que hacen de una visita al padre Lachaise una partida de campo o una cita de amor, pudiesen turbar con su canto, con sus gritos o con sus carreras la muda contemplación o las oraciones bañadas de lágrimas del que visitaba la tumba. Ambos ataúdes fueron colocados en el panteón de la derecha. Este era el de la familia de Saint Méran, sobre unos pequeños sepulcros preparados ya, y que esperaban su depósito mortal. Solamente Villefort, Franz y algunos parientes cercanos penetraron en el santuario. Como las ceremonias religiosas habían sido efectuadas a la puerta y no había ya que pronunciar ningún discurso, los amigos se separaron al punto. Chateau Renaud, Alberto y Morrel se retiraron, y Debray y Beauchamp hicieron lo mismo. Franz permaneció con el señor de Villefort a la puerta del cementerio. Morrel se detuvo bajo un pretexto cualquiera. Vio salir a Franz y al señor de Villefort en un carruaje de luto, y concibió un mal presagio de esta unión. Volvió a París, y aunque iba en el mismo carruaje que Chateau Renaud y Alberto, no oyó una palabra de lo que le dijeron los 2 jóvenes. En efecto, cuando Franz iba a separarse del señor de Villefort, dijo: «Señor barón, ¿cuándo volveré a veros?» «Cuando gustéis, caballero», respondió Franz. «Lo más pronto posible». «Estoy a vuestras órdenes, caballero. ¿Queréis que volvamos juntos?» «Si esto nos causa molestia». «En absoluto». Dicho esto, el futuro suegro y el futuro yerno subieron al mismo carruaje, y Morrel, al verlos pasar, concibió con razón graves inquietudes.